Esto es aprendiendo a flotar y cuando aprendes a flotar te vuelves insumergible. Cuentan de un sabio que un día, tan pobre y mísero estaba. ¿Te acuerdas de esa? Que, No, no, pues no. sí, tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de las hierbas que comía. Habrá otro entre sí, decía, más triste y pobre que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Ah, Siempre hay alguien que está peor, Luis, siempre. siempre, sí, sí, sí. Yo no me considero desafortunado en todo caso. Ya, eso es. Sí que tengo, o sea, sí, yo tengo una familia, tengo un entorno, la vida no me ha tratado particularmente mal y lo que sí había pensado, bueno, pues es contarte pues en uno de esos momentos en los que a lo mejor sí que me rompí o toqué un poco, o sea, eh, además relativamente recientemente, ¿no? Es decir, un momento en el que yo nunca había pasado por un proceso así pues, de ansiedad grave o de romperse, ¿no? De alguna manera. Mm. Y que esto sucedió, soy muy malo con las fechas, pero poco más o menos hará un año aproximadamente, un poquito más de un año. Y es lo que había pensado contarte y cómo, bueno, pues más o menos cómo yo personalmente mm, salí un poco adelante y volví un poco a la normalidad de mi vida, pues a través en mi caso, entre otras cosas, por supuesto, en mi caso a través de los paseos. Soy una persona que incluso ha escrito sobre pasear por la ciudad, un libro y que he organizado de forma amateur, paseos históricos, porque soy historiador y tal, y cómo de alguna manera el encontrarme conmigo mismo a través de ese caminar de una forma así reflexiva me ayudó mucho para salir de eso y lo he incorporado un poco a mi vida. Entonces esa sería la parte de contar cómo ha salido para ver si le puede ayudar a otras personas, ¿no? Las circunstancias, Estados Unidos nos pilla de forma involuntaria. Nadie decide estar deprimido, no es una decisión. Tú puedes estar triste porque han perdido tu equipo, pero eso no es una depresión. A mí me gustaría, si no te importa, que me cuentes cuándo te has sentido hundido, por qué te sentiste hundido y Claro, cómo conseguiste salir a flote, Luis. Es interesante, de verdad, te lo sí, prometo. sí, claro, claro. Vale, pues mira, ya te digo que soy muy malo con las fechas, o sea, yo pierdo la noción del tiempo con facilidad, pero tendría que mirarlo, pero hará un poco más de un año más o menos. Yo soy una persona que, bueno, pues de forma yo creo errónea, o, aunque no voluntaria, errónea, siempre me había tragado todo bastante para adentro, no soy una persona como, no diría que no demuestre los afectos, porque esto sí, sobre todo con la gente cercana y querida, pero los relativos a los problemas no es algo que yo, no sé por qué, no de una forma, no es que lo haya decidido así, pero no era una persona que no era y probablemente sigo sin ser una persona como que demuestra mucho sus problemas, sus vulnerabilidades hacia afuera, ¿no? Ujú. Y ahí se me juntaron, yo he analizado las razones, realmente de por qué me rompí, pues bueno, pues uno las analiza y llega a la conclusión de que son esas y la certeza absoluta, creo, de cuál fue el, bueno, pues la dimensión de cada uno de los detonantes. Pero a mí lo que me pasó es que yo llevaba se juntaron varias cosas. Por un lado, yo llevaba un proceso bastante largo en el trabajo yo tengo dos trabajos, digamos. Bueno, el más al uso, yo soy bibliotecario, es un trabajo magnífico, pero bueno, pues trabajo en algunos aspectos, en ciertas, bajo una cierta precariedad, porque lleva muchos años siendo interino, uno pues tiene esa incertidumbre de si su plaza saldrá, se quedará en la calle y tal. Y había un proceso de estabilización y este proceso se alargó un año y medio. Entonces, bueno, pues no fue una cosa como muy dramática, pero sí fue una cosa muy sostenida en el tiempo, que de alguna manera yo me di cuenta y me di cuenta de que otros compañeros que están en las mismas circunstancias se iban como minando poco a poco, como esa incertidumbre constante, ese aparecer como noticias sobre tu destino con una dosificación muy poquito a poco, digo, que van minando un poco esa incertidumbre,
el, bueno, pues el estado de normalidad de uno. Eh, el otro trabajo que tengo es como más, es un proyecto propio periodístico que tengo hace 14 años, entonces entre una cosa y la otra esto obviamente me ocupa todas las horas del día. Entonces, bueno, por la mañana estoy escribiendo noticias locales en un proyecto que tenemos que es un periódico de Somos y por la tarde estoy trabajando de bibliotecario, que es algo que también es vocacional y también me gusta, pero no deja de ser dos trabajos cada día. A esto se unió pues, unos ciertos problemas laborales bastante desagradables, puntuales, pero que no tenían ya que ver con esto que te cuento, sino bueno, pues unas cosas que no vienen al caso, pero que son desavenencias con otras personas. Y a esto ya como que yo creo que lo que terminó de alguna manera catalizarlo o fue la gota que colmó el vaso, pues fue un problema de salud de mi padre, ¿no? Que, bueno, ha tenido varios problemas de salud, varias intervenciones y en concreto en ese momento, pues como que se enfrentaba a una operación de corazón, pues bueno, bastante peliaguda, con bastante peligro, ¿no? Y creo que un poco todas esas cosas se unieron y sin yo darme cuenta, aunque mi cuerpo me empezó a dar señales, yo no las, bueno, sí las percibía, pero no les hice mucho caso, ¿no? Es decir, yo ya llevaba una temporada en el que yo tenía tenía ansiedad. El problema es que yo antes no había sufrido ansiedad, entonces me costaba un poco identificar estos síntomas. Pero bueno, tenía ansiedad, tenía preocupación, dormía mal y en un momento dado, que curiosamente es cuando mi padre ya han operado y ha salido todo absolutamente bien, esos problemas del trabajo en ese momento al menos no estaban presentes y el proceso de estabilización no es que era este proceso tan largo del que te hablo, no es que se hubiera resuelto del todo, pero sí parece que se había esclarecido de manera que había una grandísima probabilidad de que yo ya me quedara en ese trabajo, porque la cosa era que o me quedaba o me iba. Entonces, justo cuando todo se pareció resolver, una noche estaba en casa, en una situación totalmente cotidiana. Los niños, yo tengo 2 hijos, los niños acababan de acostar, estábamos viendo, como tantas otras noches, un rato una serie de televisión, mi mujer y yo. Yo no me encontré muy bien, me fui un momentillo, me retiré un momento a la habitación y de repente en ese momento yo pensé que me moría. O sea, noté como bueno, un ahogo, una incapacidad para respirar, una agitación cardíaca, una sudoración, que era algo que yo no había vivido hasta ese momento y mucho menos de esa forma tan violenta y pensé que me moría. Los niños estaban en la cama y yo le dije, "Mujer, vámonos al hospital porque yo creo que me muero". Y, y entonces lo que sucedió, bueno, ya me dijo, bueno, pues voy a llamar al vecino, a ese cabrón. Y dije, no, vámonos ya. Cogimos un taxi y yo por el camino, o sea, el trayecto, mi casa está muy cerca del hospital, bueno, relativamente cerca del Ramón y Cajal aquí en Madrid, que es donde fuimos. Y yo por el camino, para mí era, o sea, yo pensaba que era imposible que yo llegara vivo. Luego supe que esto no era tal, pero en mí en ese momento es lo que me estaba pareciendo. Yo incluso en lo que en lo que era capaz de decir, le decía al taxista, sáltese usted el semáforo. Él me miraba, lo hizo, se saltó el semáforo un par de veces. Llegamos, entré corriendo y, bueno, hicieron como el amago típico de preguntarte qué le pasa tal y dije, no, que yo creo que me muero. Y nada, me metieron rápidamente en una silla de ruedas a una sala, cuando me quise dar cuenta estaba rodeado de 8 o 9 médicos. Ahí fue la primera vez, el primer momento en el que, bueno, están obviamente tomando mis constantes, preguntándome, cuidándome. Eh, por un momento tuve un flashazo que luego reafirmé en las siguientes horas y luego he podido reflexionar después de, de realmente ahí ves la importancia de la sanidad pública, o sea, es decir, es algo que lo tengo muy, muy grabado. Y por otro lado, recuerdo una voz de una de las doctoras, cuya cara no recuerdo ya, pero sé que era una mujer joven, que, que fueron las palabras como más tranquilizadoras que yo pude escuchar, bueno, en toda mi vida, yo creo. Y me dijo, a ver, escúchame, tú, estoy midiendo tus constantes.
estás monitorizado, no estás teniendo, pues lo que yo pensaba, entonces, no estás teniendo un paro cardíaco, dice, y además, aunque así fuera, estás en el sitio adecuado, no vamos a dejar que te pase nada. Esas palabras, pues, no voy a decir que yo sanara inmediatamente porque no es tal, pero sí me tranquilizaron de una forma importante. Sucedió además que, bueno, pues me metieron en un box donde pasé toda la noche, me estuvieron haciendo todas las pruebas del mundo, vieron que efectivamente, pues bueno, sí yo tenía la tensión alta, pero no era una tensión que ellos atribuyeron pues a la propia violencia física de la situación y no a que yo tuviera un problema coronario. De hecho, me hicieron todas las pruebas del mundo y tal, y bueno, eso, estás bien, esto lo que estás teniendo es pues un ataque muy fuerte de ansiedad. Y bueno, sí también me pasó otra cosa que me gustó, bueno, que me gustó, no sé si es la palabra, aunque sí me gustó, pero que me hizo pensar. Allí dentro me vio y acudió un celador. Este celador yo le conocí, era vecino. Se llama Ricardo y, bueno, no era un amigo íntimo ni nada, pero era alguien que yo había conocido años atrás en las asambleas del 15M del barrio. Entonces esta persona se preocupó por mí, me dijo, ¿qué tal estás? ¿Qué te ha pasado? No te preocupes, estás en buenas manos. Y me dijo, ¿necesitas algo? Le dije, pues mira, sí, mi mujer está fuera en algún sitio, no sé exactamente, está en el hospital. Creo que no debe tener muchas noticias, o no sé qué noticias tiene de mí, y bueno, te agradecería que fueras a decirle que estoy aquí bien. Y Ricardo, que luego me lo encontró alguna vez y se le ha agradecido mucho, pues bueno, habló con mi mujer, le dijo, está bien, no te preocupes. A ella sí que le habían dicho que, o sea, le habían informado brevemente, pero llevaba ya un tiempo, unas horas en que no sabía. Luego volvió a salir más tarde por la noche, le dijo, vete tranquila a casa, ya va a pasar aquí la noche, porque ya no tenía mucha información o ninguna. Y ahí, pues, de nuevo, como que en este estado de crisis, hubo como esa pequeñita ventana para darte cuenta de reflexión. Si antes no me había dado cuenta o había tenido cabida la reflexión de la importancia de la sanidad pública, ahora había tenido cabida la importancia un poco de esos lazos de vecindad, ¿no? De cómo en el momento más inesperado y más crítico de la vida, pues quiere el azar, pero no solo el azar, que lazos que has cultivado anteriormente y en los cuales tenía pues, como mucha importancia la solidaridad, estuvieran ahí de vuelta, ¿no? Entonces esto también es algo que me hizo de nuevo reflexionar, ¿no? Como enseñanza 1 y enseñanza 2 que me encontré sin yo buscarlas en un momento en el que lo último que yo pensaba es que pudiera estar reflexionando, ¿no? Y luego pasé allí toda la noche, y luego, pues, por la mañana, pues, me fui a casa. Pero me fui a casa y bueno, había dado un paso importante también a nivel, digamos, médico, es que yo ya sabía que lo que me estaba pasando, qué es lo que me estaba pasando, ¿no? Y para mí esto sí fue importante, ¿no? Porque creo que en el momento ese de crisis y en los momentos previos me había pesado mucho esa incertidumbre de no saber qué me estaba pasando, y como de imaginarme que a lo mejor me estaba dando un ataque al corazón, que era algo que yo tenía muy presente porque justamente a mi padre le acababan de operar del corazón. Entonces, bueno, pues saber que no, mi corazón estaba funcionando perfectamente y que yo estaba pasando por un proceso pues, muy fuerte de ansiedad, pues me ayudó. Pero el que me ayudara no quiere decir que, digamos, aquello cesara inmediatamente, ¿no? Los siguientes meses, pues yo continué con ansiedad, no ya con unos ataques, digamos, tan grandes. Y, y- y entonces, bueno, pues haces todas las cosas que te recomienda el médico, que te recomiendan los amigos que hagas, haces meditación, también vas al médico de cabecera, te prescribe una medicación. O sea, he hecho medicación, bueno, meditación y medicación, las dos cosas, una. Pero, de alguna manera también reflexionas sobre por qué te ha pasado esto. Las conclusiones son las que te he adelantado al principio, ¿no? Qué cosas habían pasado en mi vida que habían llevado a esto. A día de hoy pienso que son esas. Y por otro lado, buscas como tus propios mecanismos de, de respuesta.
uno básico, desde luego, pues es como tú decías, como decías antes, es la gente cercana. Es decir, yo eh, supongo que tengo la suerte de tener, pues, ver un entorno de amigos importante y fue muy importante. Otra cosa también, supongo que muy estándar, pues es parar un poco. Paré un poco también toda esa carga laboral como duplicada que tenía. La paré un tiempo, mis compañeros lo entendieron, los compañeros del periódico lo entendieron precisamente. Me dijeron, bueno, esto, tómate el tiempo que quieras y cuando puedas vuelve. Y eso es lo que hice. Yo dije, bueno, pues voy a parar un mes y luego paré más tiempo. Me di cuenta que necesitaba un poco más de tiempo y no me acuerdo ya, pero a lo mejor paré 2 meses, 2 meses y medio, casos que necesité parar más tiempo. Y tuve que encontrar mis mecanismos. Y de las cosas, como te comentaba antes, que yo he hecho mucho en la vida es caminar. O sea, yo no tengo carne de conducir. Una cosa que, bueno, las mayores discusiones de pareja las he tenido en mi vida en el coche por no tener carne de conducir y muy merecidas porque, claro, toda la carga la ha tenido mi pareja a la hora de trasladarlos a los sitios, etcétera, etcétera. Pero realmente nunca he tenido carne de conducir y es una persona que siempre me he movido por transporte público o andando. Pero aparte de caminar, he hecho como un poco uno de los diferentes elementos de reflexión de mi vida, ¿no? Entonces yo pues estuve en su momento organizando junto con otras personas una cosa que se llaman los paseos de Jane, que bueno, pues son unos paseos que se hacen en diferentes partes del mundo en honor a una urbanista que se llama Jane Jacobs, que básicamente lo que decía esta mujer es que hay que juntarse para pasear juntos y un poco analizar los problemas y las necesidades de la ciudad. Entonces se organizan estos paseos. También yo soy de formación historiador y junto con otro amigo habíamos organizado una serie de paseos históricos por el barrio como manera de conocer más el barrio. En definitiva, como que yo siempre he caminado, que es algo que he heredado de mi padre, ¿no? Es la típica persona de barrio que va saludándole todo el mundo por la calle porque todo el mundo le conoce, porque se pasa el día caminando de arriba abajo, aún hoy. Y también había hecho como un elemento de reflexión del caminar. Y tuve el recuerdo, o tenía muy presente, que el día que habían operado a mi padre, esa operación que era bastante crítica, eh, bueno, pues como le operaban por la tarde, yo no se podía ir en aquel momento hasta por la tarde allí al hospital, pues yo me había pasado la mañana caminando, eh, había cogido el tren y el tren de cercanías, un poco hacia la dirección donde estaba el hospital, y me había bajado, recuerdo en la estación de Pitis, había ido caminando, había estado dando una vuelta, no sé muy bien por qué, por el cementerio de Fuencarral, pero no por ninguna connotación de la muerte ni nada, sino porque era como un paisaje solitario que invitaba un poco a la reflexión. Y a mí aquel paseo, aquella reflexión, aquel paseo, y bajo aquellos, pues esos cielos castellanos que tiene Madrid, pues me había servido en ese día en el que unas horas después operaban, se puede decir que ha habido muerte a mi padre. Entonces, bueno, pues un poco agarrado a este recuerdo y tal, empecé bueno, pues le decía a mi pareja, ¿no te importa que me vaya un rato de casa o por las mañanas que estaba solo a utilizar este tipo al final, de meditación, digamos, informal, que eran estos paseos en los que uno intenta, como todo lo que uno había leído así un poco informal sobre la meditación, que es como tener la atención centrada en lo que te rodea, ¿no? Pues a través del paseo, ¿no? Que es algo que siempre había hecho, pero que ahora como que daba un pasito más en el forzar esa atención, ¿no? Esa atención del paseo y de sentarte a lo mejor que es algo que no he abandonado en la lámina de agua de la fuente del parque. Y un poco ese parar y ese ser consciente de lo que te rodea, que es algo que suena muy místico, que es algo que yo nunca he sido. Yo siempre soy una persona como muy, muy materialista, ¿no? Y muy incrédula con cualquier cosa. Simplemente me ha ayudado mucho. Por supuesto, ha sido solo una de las cosas que me ha ayudado, pero ha sido la cosa de las que me ha ayudado que ha salido más de mí. Es decir, la que
la que de alguna manera yo he encontrado que tenía que ver más conmigo y que he podido además incorporar más después a mi día a día. De manera que yo, por ejemplo, cuando empiezo la semana y llevo a los niños a clase y noto que tengo una semana dura por delante o noto que, bueno, pues que estoy un poco nervioso, un poco cargado, pues me esfuerzo a tomarme unas horas para mí y hacer este tipo de paseos. Y no sé si llamarlos paseos meditativos, porque te digo que no es algo que yo haya es algo que respeto, que me interesa, pero que no he cultivado así personalmente estos temas. Y es algo que me ha servido mucho. Es algo que, bueno, pues que es un poco mi pequeña receta personal, que no sé si a otras personas también les podría servir. Estoy convencido de ello, Luis, porque lo primero es identificar qué es lo que te provoca esa ansiedad. La ansiedad Claro. es un ataque de pánico, que es parecido a los extractores de la Sí, muerte, está claro, y que te sobreviene. O sea, no lo estás buscando, no es, ay, voy a ver si ahora me pongo más ansioso. No. ¿Cómo conseguiste identificarlo? ¿Cómo te ayudaron en el hospital? ¿Cómo lo razonaste, lo interiorizaste y lo asumiste y te diste cuenta de que, bueno, de que es algo que necesitas tranquilizarte tú solo y ya está? Todo eso es importante porque le pasa a mucha gente y no saben lo que le está pasando, como tampoco lo sabías tú. Y tú tienes preparación. Imagínate gente que no tiene preparación o que no ha oído jamás hablar de esto. Tú eres claro. bibliotecario, tú has escrito, escribes. Sí, 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 sí. escribes. Y además eres historiador y organizas grupos, y además te investigas en la historia de este rincón, de esta calle. En Toledo Mm, hay muchísimos guías, como dices tú, guías urbanos, que están federados, la mayoría, pero otros no, lo sí, hacen por libre. Y cogen un grupo de turistas y si lo han concertado previamente o lo consiguen allí en Zocodover, da igual, y les enseñan pues los rincones típicos de la calle, la leyenda de los alfileritos, la leyenda de la degollada, la leyenda del diamantista, sí, la leyenda del Cristo de la Luz, la leyenda... Es decir, les enseñan una serie de rincones que de otro modo igual tú te pasarían desapercibidos o pasarías por ellos, pero ignorabas que había una historia detrás. Y ese trabajo de investigación, de memorización, de presentación, etcétera, eso lo has hecho tú y lo estás haciendo con tu barrio, como nos has contado y sí. estás haciendo esa labor junto con otras personas, investigas, analizas, te creas un esquema, lo cuentas, etcétera. Y has escrito, cuéntame de ese libro que dices que has escrito, ¿de qué va? Bueno, es un libro que escribí que se llamaba Barrionalismo, que es un libro que, digamos que la estructura, precisamente, pues es un libro que habla sobre temas urbanos, sobre la ciudad, sobre el desarrollo de la ciudad, introduce muchas cosas de historia de la ciudad por mi propia formación, aunque es más bien de análisis de la ciudad. Pero la estructura de cómo está estructurado el libro, digamos que la decisión creativa a la hora de abordarlo, pues parte de mis paseos. O sea, digamos que el libro, que es un ensayo más bien, o una colección de pequeños ensayos, eh, digamos que el sujeto soy yo mismo que va caminando por la ciudad observando cosas y a través de esa observación, pues digamos que hago un análisis que se apoya, pues como bien dices tú, en la historia de esa ciudad, en la historia de ese rincón, que yo creo que además de pasarnos desapercibido, explica muchas cosas del presente y del desarrollo posterior de la ciudad. Pues bueno, ese es en definitiva es el libro. Luego, en los periódicos que escribo de Somos, escribo un poco de todo, porque llevamos 14 años y ya escribo un poco de todo. Pues sí, Bueno, te estaba contando el libro, bueno, porque el libro este de barrionalismo está organizado de manera en que yo soy el sujeto, digamos, narrador del libro, que es un ensayo, una colección de pequeños ensayos sobre el desarrollo de la ciudad, va caminando, va observando algo y a partir de ahí como tira del hilo y sobre todo apoyado mucho pues en la historia del lugar, analiza la realidad del sitio. Luego, esto está muy relacionado con los artículos que escribo en los periódicos de Somos, que son los periódicos locales de barrios, en los que escribo de todo, pero en los que empecé escribiendo como de historia de las calles que hablabas antes y de historia, ¿no? Y luego estos paseos
que hemos hablado, estos paseos conjuntos, comunes, temáticos de los que hemos hablado, pues han surgido de una forma u otra, pero han surgido siempre de forma colectiva. O sea, han surgido de la necesidad de un grupo de conocer más un territorio, y luego ha venido el paseo. Digamos que no ha sido tanto como voy a organizar un paseo, como que el paseo ha sido la respuesta o la propuesta que ha surgido ante la inquietud de conocer el sitio. Yo siempre soy una persona como muy ligada a lo cercano, y esta área así de la historia siempre la he cultivado sobre lo más local, porque aunque la historia local está como muy en la profesión, como muy, bueno, pues muy poco valorada y muy asociada al historiador casual o al historiador no profesional, realmente para mí, a mí lo que más digamos, la necesidad de conocimiento que más necesito llenar es la de aquellos sitios por los que yo cotidianamente paso y me relaciono con la gente. Es decir, es como lo que a mí me nace, ¿no? Lo que entiendo que tiene importancia como la historia más global, pero lo que mi curiosidad me pide es conocer lo más inmediato y lo que yo más piso, ¿no? Diariamente. Entonces, bueno, sí, es algo que... Y me preguntabas antes, o sea, no me preguntabas, sino que mencionabas antes lo de organizar cosas, escribiendo y tal. Y esto es otra cosa que también yo durante este momento así de crisis hice mucho, que es que yo por la noche tenía un cuaderno, y para ordenar las cosas en mi cabeza y que no se amontonaran unas sobre las otras, hacía dos cosas. Una, me obligaba o sea, hacía como una esquemilla de las cosas que iba a abordar, intentando no ser ambicioso y tal, y una especie de diario, digamos, y creo que me ayudó. Y otra, en el mismo cuaderno, hacía como un dibujillo rápido, ¿no? Que es otra de las cosas que yo he vuelto a hacer en este momento, porque, bueno, yo siempre había dibujado mucho de pequeño, lo típico, nunca he sido un gran dibujante, pero bueno, cuando tenía el típico niño que tenía cierta facilidad para dibujar en clase, ¿no? Que era de los que hacían los dibujos así medianamente bien hechos en clase y tal, pero yo dejé de dibujar en un momento dado, pues no sé, a lo mejor a los 18 años o así, pues por nada, porque sencillamente a lo mejor mi faceta creativa la volqué más en escribir, y sin darme cuenta dejé de dibujar. Y durante la pandemia, o sea, bueno, pues otro momento, ¿no? Como de crisis colectivo, pues con los niños, pues que creo que es algo que tampoco es muy original y que le ha pasado a mucha gente, por lo que además he hablado con gente, pues sí que me puse a dibujar otra vez, me compré unas acuarelas y empecé. Y entonces es algo que he seguido haciendo. Pues mi hija, que le gusta mucho dibujar, también es algo que ha heredado de mí. O sea, va a una academia de barrio, una academia sin muchas pretensiones aquí en el barrio de pintura. Y dije, pues me voy a apuntar contigo. Y no con ella, porque los horarios de los adultos y los niños son distintos, pero me apuntó a su misma academia. Y es otra cosa, pues que también dije, mira, esas 2 horas que estoy allí, y esa costumbre que he retomado, no tanto como me gustaría, pero sí he retomado en cierto modo de dibujar y de hacer mis primeros pinitos con la pintura, ¿no? También es algo en lo que he encontrado algo, pues, que podríamos llamar meditativo y tranquilizador, similar a lo que antes te comentaba del caminar. Además, también tiene algo de actitud, en el sentido de que yo, pues, me había puesto a estudiar inglés y dije, mira, yo a estas alturas de mi vida, pues yo es que no quiero, bueno, me gustaría hablar mejor inglés del que hablo, pero me gustaría mucho más aprender. Entonces, dejé el inglés, que digamos que tenía una orientación más profesional y más productivista, si se quiere, y el lugar del inglés, pues lo ocupó la pintura, lo cual en sí mismo, yo pienso que además de lo que la propia pintura me aporta, que ya es mucho en sí mismo, creo que también un poco la decisión de priorizar algo que me apetecía hacer sin más trascendencia que esa apetencia a algo que era útil para mi carrera profesional, creo que también va en la línea de algunas cosas que he aprendido y que me han venido bien. Estás en línea con un tal Leonardo da Vinci, que decía que la pintura es poesía ciega y la poesía es pintura muda. Ah, qué bueno. Tú puedes. Hay poesía en la pintura y hay pintura en la poesía.
efectivamente. Fíjate que muchas personas no identifican el ataque de ansiedad, el ataque de pánico. Muchas personas que están más pendientes de la caja que atonta, porque no tiene nada Mm, de tonta, la caja que atonta está más pendientes que de trascender, digamos, su propia inquietud personal. No digo que tengan todos que escribir un libro de ensayos, ni todos no, tengan que claro. hacer meditación trascendental, pero por Dios, pasear, imaginar que hay otros mundos, que hay otros espacios, que hay otras alternativas, que hay otras situaciones, pues yo creo que ayuda mucho. Tú no viste Sí, venir tu ataque de pánico, tu ataque de ansiedad, no lo viste venir. no, para nada. ¿Sabes qué te lo provocó? He llegado a la conclusión de las cosas que te he enumerado al principio, pues esta incertidumbre tan sostenida en el tiempo. Es que no fue un proceso laboral en el que yo tenía o me quedaba, digamos, en la biblioteca o me iba. Además, o me quedaba definitivamente porque es un proceso de funcionalización Mm, o me iba porque mi plaza la tenía otra persona. Ese proceso me fue minando sin yo darme cuenta que me estaba minando ya hasta que, y fue un proceso por el que pasaron algunos otros compañeras, porque fueron chicas, en este caso, por bueno, la biblioteconomía es una profesión muy feminizada y lo he hablado con ellas y a ellas les pasó exactamente lo mismo. A lo mejor ellas no tuvieron, no se rompieron de esa manera, pero fue un sí, proceso no como se les muy, manifestó este ataque como... claro, muy sostenido en el tiempo y bueno, pues luego pues que se unió esta enfermedad de mi padre, se unió algunos otros problemas puntuales. Esta es la conclusión a la que yo he llegado de por qué sucedió eso. Por supuesto, no puedo saber al 100% qué peso tuvo cada uno de esos problemas en ese desenlace, pero sí pienso que esa como tensión acumulada en el tiempo, jalonada por algunos hechos como como más puntuales, pero también que me tenían muy preocupado, pues fue lo que supongo me llevó a esto. Y esta Y ahora, sensación, sí, perdona. Ángel. no, no, discúlpame. Ahora, Luis, con lo que ya sabes, ¿qué Mm, consejo te darías a ti mismo antes de que te sobreviniera esta situación? Ahora que ya sabes lo que te pasó, ¿qué te dirías a ti mismo? sí. Eh, bueno, me diría a mí mismo, a lo mejor algunas cosas como más, algunas cosas tendrían que ver con esos aprendizajes que ahora he tenido que son, bueno, pues estas cosas de las que hemos hablado, de pararte a respirar hondo con todo lo que ello implica, tanto físicamente como, perdona, es que estaba mi hijo entrando, perdona. Este pararte a respirar hondo, que es lo primero que los médicos me dijeron cuando yo estaba ahí en el hospital, respira hondo. Esto es luego es algo que he incorporado y que tiene una cuestión física, este respirar hondo, pero tiene una cuestión, digamos, si quieres, metafórica, ¿no? Porque cuando tú paras a respirar hondo, estás parando, o sea, eh, esa actividad que te atropella es estás diciendo, bueno, vamos a ver, estoy aquí subido a un tren en marcha y realmente no me está llevando, por muy rápido que vaya, a ninguna parte, vamos a parar, ¿no? Entonces, digamos que ese parar a respirar hondo con lo que tiene, como te digo, tanto de literal, de hacerlo, como de lo que significa a nivel de parar, es la mayor enseñanza que yo me llevo, ¿no? Que a veces es necesario parar el transcurrir automatizado y bestial y rápido de tu vida y reflexionar y relajarte y ver hacia dónde vas. Esta es la mayor... Has dicho dos palabras clave, reflexionar y relajarte. Por eso Sí. te deciden, respira hondo, para que te Mm, empieces a relajar, para que claro, tu cuerpo pierda la agitación, respiras despacio, lentamente. Eso sí, te llenas de más aire, relajar y reflexionar. Esas son las exacto. palabras mágicas. Luis, no tenemos mucho más tiempo, pero yo te Vale. emplazo para más adelante volver a hablar contigo, charlar contigo. Me ha encantado tu historia y estoy convencido de que puede ayudar a muchísima gente, porque cuando tienes un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, un ataque de la razón que sea, por Mm, circunstancias que sean,
les pasará a todo el mundo como te pasó a ti. Crees que te estás muriendo. Claro, sí, Crees sí, que te estás muriendo. Y eso sí que es algo realmente que consideras inevitable, ¿no? Y mira, pues sí, a lo mejor reflexionar, parar antes de que ocurra, claro, porque otros compañeros no han sufrido o no han tenido este tipo de situaciones tan graves y tú sí. ¿Por qué? Porque te ha tocado a ti, si no, porque lo has interiorizado más, a lo mejor, porque mm, le has dado más importancia, a lo mejor, pero claro, tus paseos, tus reflexiones, todo esto te hace entender que efectivamente a todo hay que darle la importancia que tiene. Y sobre todo, que lo he dicho muy bien también antes, la ayuda profesional. Me da igual que sea de psicólogos, de psiquiatras, de loqueros, mm, del celador o de la enfermera que te va a poner una infusión relajante, me da igual, ¿vale? Pero claro, ayuda sí, sí, profesional, que parece que nos da cosa pedir ayuda, y menos a los profesionales. No, es que ¿cómo voy a ir al médico con esto? Bueno, pues es que sí, es que hay que hacerlo. No, no, ¿quién eres tú para decir que no necesitas ir al médico? ¿Quién eres tú? ¿Eres doctor? No. Entonces, ¿qué sabes? Que te lo diga el absolutamente. doctor. Mire usted no tiene que estar aquí. Se puede ir, ¿vale? Pero que te lo diga un doctor, que te diga un profesional lo que hay. Cuando tengo un problema en un grifo, llamo a un fontanero. Pues es normal, claro. Luis, quedamos para otro momento. Te agradezco De muchísimo. acuerdo. Y si quieres añadir algo más, el espacio es todo tuyo. Bueno, de alguna manera, una cosilla más, si eso, Ángel, además de agradecerte este rato de charla que ha sido pues muy interesante y, vamos, me ha agradado, me ha gustado mucho. Recuerdo algo que me dijo, bueno, otra cosa que cuando pasas por esto te das cuenta es a cuánta gente le pasan cosas parecidas, ¿no? Hablas, ya tienes conocimiento, obviamente, de otras personas que han pasado, pero no te has parado, o al menos eso me pasó a mí, no te has parado tanto cuando surgen conversaciones a propósito de esto, te das cuenta, conoces a mucha más gente de la que tú crees que tienes alrededor que lo ha pasado canutas de una forma parecida y que ha creído morir en algunos momentos puntuales de su vida de una forma similar a la que te pasó a ti. Entonces, esto también como que te ayuda a ser más consciente, ¿no? De que esto también tiene unas causas colectivas y que estamos sujetos por nuestra forma de vivir como sociedad bueno, pues eso, a una forma de transcurrir el día a día que probablemente aboca demasiado más de lo que debería a estas situaciones, a la gente o a diversos problemas de salud mental. Pues bueno, eso también ayuda a tomar conciencia del asunto y a saber ubicarte dónde estás. Entonces, esto es un poco, es otra reflexión más añadida a las otras que, bueno, pues que hemos estado comentando durante este ratillo. Pues hasta aquí podemos estar, pero insisto, te volveré a contactar para que podamos seguir hablando y Pues, sobre todo de esos libros, porque tengo otro espacio que se llama La aventura de leer. Y muy entonces bien. ahí vas a encajar perfectamente con tu colección de ensayos sobre eh, Perfecto. estas situaciones que vives como archivero, como bibliotecario, como Sí. historiador, como inspirador de grupos de expresión de cómo es la historia, los rincones de tu barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece todo interesantísimo, Luis, y te agradezco muchísimo que me hayas atendido y que, bueno, y que hayas dado tu testimonio porque todos estamos aprendiendo a flotar y cuando aprendemos a flotar nos volvemos ya insumergibles. Gracias, Luis. Muy bien, Ángel. Muchas gracias.